hoy se encuentra con nosotros don Ramón Gutiérrez. Ahora sí va saliendo. El doctor don Ramón Gutiérrez, como le llaman muchos ciudadanos. Y Toscano. El buen concejal de Cultura, como dice otros muchos ciudadanos. Y como dice otros muchos, el amigo. Porque también hay personas que dicen el amigo Ramón. Ahí lo tenemos ya. Queremos que Ramón, desde que llega a Chipiona, se integra plenamente en la sociedad de Chipiona. ¿Qué tiempo hace ya que está por aquí por Chipiona, Ramón? Pues mira, te puedo decir exactamente el día en el que empecé a trabajar en esa playa que está aquí al lado. Ah, aquí en la playa de Regla. El 15 de junio de 1990. Bueno, Y te puedo decir la casualidad que me trajo aquí, porque fue una casualidad, no, un cúmulo de acontecimientos concatenados que gracias uno detrás de otro me llevaron a encontrarme con un compañero que había estudiado conmigo en Cádiz Medicina, que había recibido el encargo, Andrés Begoña, que había recibido el encargo del ayuntamiento de aquella época de buscar a 4 médicos para las playas de Chipiona para ese verano. Y en un gran centro comercial de Jerez, casualmente, por otras 3 o 4 casualidades, me tropecé con él al entrar y yo al salir. Y me dice, ¿has terminado la carrera? Digo, sí, ya terminé la carrera y tal, estoy en el hospital de Puerto Real. ¿Te quieres venir este verano a trabajar a la playa de Chipiona? Y le digo, ¿cómo? ¿Eso cómo es? Sí, es que me han encargado que busque 4 médicos. Y le dije que sí porque había tenido conocimiento de otro colega que había trabajado unos veranos antes aquí y yo estaba en dermatología en el hospital de Puerto Real durante el año, pero en plan aprendiendo y colaborando. ¿Como de práctica? No, colaborando, como un médico colaborador. Y acababa de estar en los astilleros de Puerto Real, en el botiquín de becario, y digo, bueno, pues esto me viene bien, porque yo además me manejo bien cosiendo, me manejo bien con las lesiones de la piel, los primeros auxilios, tal. Me pareció perfecto y le dije que sí, vine. Así que el 15 de junio del 90 han hecho 33 años que mi vida está ligada a Chipiona. Es decir, y por aquella casualidad de ese amigo, tu vida da un vuelco y te asienta en Chipiona. pero No, de momento empecé a venir y a ir a Cádiz. Yo venía todos los días, venía de 11 a 8 de la tarde. Me iba 5 días en semana, me iba por la tarde, venía al día siguiente y después en invierno pues trabajaba en Cádiz, en Puerto Real, donde me salían otras cosas. Cuando llegó el verano siguiente se adelantó el ayuntamiento de Cádiz y trabajé 6 meses para el ayuntamiento de Cádiz. ¿En la playa también? En la playa y en salud escolar. Y yo vivía además justo al lado del botiquín central de la playa de Cádiz, de la playa Victoria, y ese año por lo visto no quedaron muy contentos del equipo de gobierno de entonces de cómo había funcionado las playas. El tema y sanitario. se acordaron de mí en el año 92. bueno, Ya me está boicoteando el mago. no, que estaba. El mago Ya, Paco. a ver, No, Entonces que ese rompa la año audiencia. se acordaron de mí porque había funcionado en el 91 la cosa regular y oye, ¿por qué no llamamos a Ramón Gutiérrez que estuvo aquí? Y me llamaron ellos directamente, yo no volví a llamar porque yo no sabía, y antes de llegar el verano me volvieron a llamar y volví a venir. Volví en el 92, volví en el 93. ¿Y aquí te ha quedado? Después ya hubo un acontecimiento crucial, que es que yo me divorcio de mi primer matrimonio con el que vivía allí en Cádiz, y me había enganchado Chipiona. O sea, yo iba y venía, pero me enganchaba. Cada vez cuando me tenía que volver para atrás, me volvía más tarde. Me entretenía con amigos aquí. El primer día que me quedé mucho tiempo aquí, porque me llamó la atención, siempre me ha llamado la atención la fiesta de la Virgen del Carmen. Sabéis todos que yo soy ateo, pero las fiestas y las fiestas y estas cuestiones son tradiciones que me han gustado y de pequeño he vivido mucho, muy de cerca. La fiesta, la Virgen del Carmen y la Cristina. Mi padre es de la Mar, la Virgen del Carmen es una vocación de mi padre. Y entonces yo digo, voy a ver cómo es la Virgen del Carmen en Chipiona, y ese día me quedé aquí. Me duché, me cambié. Claro, porque tú, y empecé, la gente creía que tú eras de Cádiz, pero tú no eres de Cádiz. No, yo soy natural, nacido en Huelva, Eso, de padre gaditano y madre de Isla Cristina, y abuelos entre Barbate
y la Cristina y el pueblo de al lado, que no se nombra, padre Ayamonte. se dedicaba al mar, ¿no? A la pesca. Mi padre era mecánico naval, maquinista naval, que le llamaban, pero jefe de máquina de los barcos de Huelva, los congeladores que iban a Senegal por la gamba, y mi padre en los años últimos estuvo de jefe de la flota pesquera de Huelva y Cádiz en Senegal, desde el año aproximadamente 69-70 hasta que se jubiló en los años 90 por ahí. Ajá. Es decir, que tú también estás ligado a Senegal en cierta medida, porque yo me acuerdo un día que fui a tu casa contigo, ¿te acuerdas? Sí. A Huelva, y tu madre nos hizo un guiso estupendo. Ah, sí, que viniste, que fuiste a recoger, me acompañaste, que se nos cayeron los muebles por la ventana. Y se rompió la mitad. Se rompió. Qué raro eso. Yo no me acordaba de esa anécdota con el mago Paco. Pero es verdad, ¿no? Y hizo tu madre un guiso más bueno que qué. Sí. Esa casa ya era de mis padres, mi padre vivía entonces, esa casa ya se vendió. Y ahí salió el tema de Senegal. Entonces me gustaría que tú explicases un poquito qué te une a ti con Senegal. ¿Tú estuviste de médico en Senegal? ¿Hiciste allí? Bueno, yo ¿qué hiciste? Primero en el año 1970, que fue cuando mi padre se quedó ya mi padre iba y venía y tal, pero cuando a él le propusieron quedarse allí a vivir, porque los barcos estaban allí, tenían allí el puerto base y tenía que tener un responsable, entonces mis padres decidieron irse a vivir allí con nosotros. Mi madre estaba embarazada, mi hermana pequeña, y yo tenía 15 años. Y mi hermana mayor 17, nos fuimos en agosto a vivir allí. A vivir, nos despedimos, incluso recuerdo que el mundo del baloncesto de Huelva, al que yo pertenecía, me hicieron una pequeña despedida, un pequeño homenaje, porque yo era un infantismo conocido. Y entonces, a los 3 días de estar en Senegal, se saltó una epidemia de cólera. Ajá. Y las mujeres embarazadas no podían vacunarse de cólera en aquel momento, y entonces nos tuvimos que volver al tercer día. ¿Entonces tú sabes hablar Olot? Wolof un poquito. Un poquito, por ejemplo. Dangarez. Dangarez. No, Dangarez no se dice. Se dice Mangifi. Si tú estuvieras ahí fuera y yo te dijera que pasara, como hacíamos en la consulta allí en Senegal. Yo es que no he ido a Senegal, pero tengo 2 senegaleses en mi casa. Te diría, pues díselo, te diría Cuchitop. Cuchito. Que significa pase el siguiente. Ajá. El Wolof es una lengua muy bonita, muy sonora. Se escribe igual que se pronuncia. Y el ritmo también tiene un ritmo. Un ritmo tremendo. Tremendo. Es que, bueno, aunque el Wolof es la lengua más hablada en África Occidental, no es la lengua de todos los habitantes de África Occidental, porque en África Occidental, en el cual hay muchas etnias distintas. Además allí es lo que era el tema de la lucha, ¿no? La lucha era el deporte nacional. La lucha es un deporte muy importante en Senegal. Bien, entonces partimos, te viene de Senegal, y ¿cómo te entra a ti esta vocación de médico? La vocación de médico la tengo desde que tengo menos de 3 años. Si queréis os enseño una foto que tengo vestido de médico con 2 años y pico. A la gente le gusta poner de cura, pues este es de médico. Pero la había olvidado y la había abandonado un poco. Y me había metido a estudiar con esa edad de cuando mis padres se quedaron en Senegal, nosotros nos quedamos aquí al final, porque mi madre volvió a Senegal con mi hermana recién nacida. Y ¿tú no volviste? Yo a vivir otra vez no, he ido de viaje más veces, pero a vivir no. Entonces yo estudiaba electrónica, oficialía industrial, que eran 3 años entonces, y después venía maestría, que eran 2, y yo hice los 3 primeros de la rama electrónica, porque empecé con la rama mecánica, pero no me gustó, yo lo veía muy aburrido. Te daban un cacho de hierro así de grande y te decía, lo tiene usted que cortar por aquí. Y ahora tú, con un eso ahí, 2 horas, 2 horas, y al final acababa con callo, y aquello nunca estaba, que no me llamó la atención, no me gustaba. Y cambié a electrónica, que me gustó mucho más. Cambiaste la cegueta por el bisturí. O sea, soy oficial de primera electrónica. Oficialmente soy eso. ¿Y cambiaste el bisturí? No he ejercido eso, bien. Jamás, nunca. Porque estando estudiando oficialía industrial, me di cuenta que había una asignatura en segundo que se llamaba, que tú te acordarás, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Bueno. Vino un médico a darnos la charla, me encantó, me gustó mucho.
lo que hacía el médico en la seguridad y higiene en el trabajo, los vídeos, saqué matrícula en esa asignatura y digo yo, esto es lo mío. Esto es lo mío. Además, por aquella época tenía una novia, lepera, Emilia Cristina, que iba a estudiar farmacia y dije, aquí estoy yo. Yo no me voy a seguir todo queda en casa. con esto, me hago, y entonces ella se fue a estudiar farmacia a Sevilla y yo me vine a estudiar medicina. ¿A Cádiz? A Cádiz porque yo elegí. Podía haber estudiado en Sevilla, pero me gustaba más Cádiz. Sí, más que Sevilla. Porque era la ciudad de mi padre, tenía familiares y todo eso. Muy bien, pues interesante. No quiero enrollarme mucho, ¿eh? No, bueno, escúchame, vale, entonces ya tenemos... Esta es la parte importante de la tertulia. Claro. Esa faceta mucha gente no te Entonces ya conoce. tenemos a Ramón Gutiérrez Toscano en Cádiz, estudiando medicina, termina medicina, ¿no? Sí, Y tal. que tardé bastante tiempo, hay que decir. Bien, supongo yo, porque claro, además trabajé... ¿Estamos hablando de qué año? Porque en segundo de carrera no tuve otra cosa que hacer que ser padre. Bien. Y entonces, a partir de ahí, pues tenía que criar también un niño. Tenía que estudiar, buscar trabajo. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Del año? En los años 77, Vale. Bien, entonces 80, ya estamos, 78, bueno, y ahora, la política, es lo que yo iba a preguntarte. la transición, el Partido de los Trabajadores, que fue el primero que me enganchó, el PT. El PT, tú te metiste en el PT, ¿no? Yo me metí en la Asociación Democrática de la Juventud, la ADJ, que era lo único legal que tenía el PT, porque el PT estaba prohibido. Ahí estaba el Cañamero también, ¿no? Y no. Después Y la ADJ, antes de llegar a Cádiz estuve, la ADJ era una asociación juvenil y estaba la ADM, que era la Asociación Democrática de la Mujer, que eran como, digamos, los brazos juveniles y tal, legalizados, porque eran legalizados, no era la rama política, sino la rama. Entonces, a lo que iba, estando ya en la universidad es cuando tú ya te integras, en este caso en un grupo de políticos de izquierda. Colaboro Entonces, con el PT en las primeras elecciones, que fueron en el 15 de junio también del 77. Y llega un momento en que ya te implicarías, ¿no? Perdona, en diciembre del 76, que estaba yo en la universidad ya, fue el referéndum para la reforma. No, el referéndum para la reforma política que instrumentó Adolfo Suárez, y en el que los partidos de izquierda decíamos que no, que de reforma no, Tú ruptura. corriste delante de los yo recibí algún empujón que otro y vamos a dejarlo ahí nada más. No, me lo pregunto, porque es bueno también saber. Porque es curioso, ¿no? No, eso no son cosas bonitas de recordar. Pero te quiero decir, pero no en aquella época, ¿eh? Momentos... Ni ahora. Pero no en aquella época. Yo he recibido eso ya en la universidad, en esta época de democracia, que también cuando protestábamos y queríamos hacer algo, también venían los... Sí, estábamos hablando de los 3 años de diferencia de la muerte del dictador. No, y algunos más después. Porque cuando la ley de reforma universitaria, la ley que convierte que un médico con 6 años no puede ejercer la medicina, eso ya estamos hablando de los años 80 y tantos. Bueno, ahora ya eso ha pasado así, porque ahora contratan a la gente incluso hasta casi sin acabar. que no es así, pero casi. Sí. Pero es que la ley dice... las circunstancias también. La ley dice que un médico no puede trabajar en la pública, en España, si no ha hecho el MIR. Claro. O ha acabado la carrera antes de 1995. Eso cuando se publicó. Y con las circunstancias que nos ha venido ahora, ha salido la puerta. Y ahora, pero cuando se peleó por esto, desde la universidad, cuando se peleó por esto, tuvimos nuestros más y nuestros menos, ¿eh? Pero lo que sí es verdad es que tú adquieres un vínculo muy importante con la universidad, ¿no? La Universidad de Cádiz mucho. Mucho, es decir, bueno. Participo de la constitución del primer claustro constituyente a raíz de la reforma universitaria. Soy miembro de la Junta de Gobierno, de la Junta de Facultad, delegado de Facultad de Medicina. Soy el primer, no me gusta hablar así, soy, pero me has preguntado. No, es que es la realidad. Fui el primer director del secretariado de alumnos en la historia de la Universidad de Cádiz. Ahí está en los libros de la universidad, lo recogen. Y fui un año nada más, porque le dije al vicerrector, mira, yo voy a aceptar este cargo si de aquí a un año veo que puedo hacer las cosas como yo creo que hay que hacerlas. Si no, me voy. Cuando estuve un año y comprobé que de las cosas que yo quería hacer, o sea, no se podían hacer, que nada más que era un cargo casi de figurante,
digo, pues no, y me fui. Y después pues en el Consejo Social de la universidad también estuve unos cuantos años, y allí había gente ilustre, ¿eh? Ya, entonces, allí estaba el amigo del rey esto... emérito, el más famoso Manco, sí. Cristóbal Colón de Carvajal, allí estaba Pedro Pacheco, Carlos Díaz, Alfonso Perales, alcalde de Cádiz muchos años, y Pedro Pacheco por Jerez, Perales, la gente de la sierra. Perales, el que hoy es el presidente de los empresarios, estaba también, Roja. Es decir, hago este inciso, esta pregunta, pues porque para diríamos, encuadrarte que entras dentro de un, diríamos, el entorno de lo que es la universidad. Que es decir, la universidad no es solamente, por ejemplo, en este caso estudiar medicina, sino que hay un entorno, diríamos, cultural, y que te hace entrar en contacto también con mucha más gente. Yo le digo, me gustaría, mira, si llego a pensar que me vaya a sacar este tema, os hubiera traído un cartelito el guión de este guión. os hubiera traído un cartelito que tengo de unas jornadas culturales que empecé a organizar en Cádiz también en aquellos años, y organicé el primer ciclo de cine erótico en Cádiz. ¿Te extraña? Bueno, en aquella época era un reto. Pero no era porno, ¿eh? No, cine era un reto, ¿no? Echamos... No me hables de cine, que una vez me hiciste echar unas películas de cine ruso, que aquello era de verdad. Decía la gente, quita eso y pongo una de periquito. No, eso no me acuerdo yo que fuera. Me acuerdo. No, eso no es del todo cierto. Bueno. Usted no dice toda la verdad. Bueno, pues en aquellos años pues hacíamos eso, participábamos en muchas reuniones a nivel nacional, andaluza, y promovimos muchas mejoras para la vida del estudiante que hoy siguen en vigor. Están dentro del estatuto del estudiante y del estatuto de la legislación universitaria. Mira, una cosa, ¿tú te acuerdas aquello de que con 6 convocatorias una persona ya se tiene que ir de la universidad? Claro. Pues nosotros llegamos a conseguir que el estudiante que no se presenta a una convocatoria, por las razones que sea, esa convocatoria no cuenta, por ejemplo. Porque es que no tiene la opción. Está malo, está enfermo. Claro, no tiene la opción. Bueno, y decía, porque traiga justificante. Bueno, ya todos sabemos que cualquiera se puede poner malo y traer justificante un poco. Entonces, ¿para qué vamos a un universitario que es adulto, que tiene que ser responsable, exigirle un papeleo? Pues cosas así hacíamos, ¿no? Y bueno, tuvimos un papel muy importante en la elección de los rectores de aquellos años, Romero Palanco, después tuvo Diego Sales, en fin, porque los estudiantes de la Universidad de Cádiz teníamos el 30% de los votos. Un 30% parece que no es mucho, pero si un 30% decide votar en bloque, claro, que fue lo que hicimos entre unos compañeros de Jerez, de la Facultad de Derecho, otros compañeros de Filosofía y yo de Medicina, empezamos a organizarnos para que todo el mundo aceptara el voto en bloque, que le llamábamos. Nosotros primero discutíamos, nos poníamos de acuerdo. Y de la puerta para afuera todo el mundo vota. Claro, esa es la realidad. Y entonces llegábamos como los catedráticos va cada uno al suyo, claro, porque somos muy tal, y eran un 10%, un 15%. Los profesores cada día, los de facultades tienen unos intereses, los de las escuelas tenían otros intereses. Iban divididos. Los del PAS, otros. Y los otros, y nosotros hacíamos así, donde nosotros nos poníamos, era el ganador. De hecho, hoy lo puedo decir porque ha prescrito. No creo que haya delito, puede haber prescrito. Hoy lo puedo decir. Nosotros buscábamos entre 2 o 3 que éramos más así, buscábamos al que queríamos que fuera el rector. Y íbamos a buscarlo y decíamos, tú, te toca. Te tienes que presentar porque nos parece que reúne los requisitos. Y eso lo hicimos, y en la facultad lo mismo. Ajá. Con la Junta de Facultad. Bien, entonces, fueron momentos, unos años muy bonitos. Vemos que hay un nexo bastante, en derecho se diría nexo causal, entre Ramón Gutiérrez, medicina, universidad y cultura. Es decir, siempre tú estás ligado al mundo de la cultura. Sí, porque como además... hay otras personas que están ligadas a otra cosa. Hay algo que me gustaría que los estudiantes universitarios, yo creo que casi todo el mundo lo sabe, pero en general, cuando uno estudia en la universidad, no solamente estudia una materia. Exactamente. Uno debe relacionarse con gente que estudian otras materias, porque eso es lo que te enriquece. Porque no es solamente que uno sea un técnico muy bueno en un tema,
Es que después tienes que tener una visión del que estudia filosofía, del que estudia geografía, del que estudia derecho, y entonces relacionarte con gente, con estudiantes, con profesores del resto del ámbito universitario, yo creo que te aporta una riqueza cultural impagable. Aparte de la relación entre y unas relaciones, ¿no? Y unas relaciones entre personas. Claro que sí. Bien, entonces ya pasamos un poquito de la fase, diríamos, universitaria. Entonces llega un momento en que tú ya te integras en una formación política Izquierda Unida, ¿no? Claro, ya viene el tema de la OTAN. Sí. De entrada a OTAN no, después sí, la manifestación de la base de OTAN. Y entonces ¿cómo se llama? El partido, el PC, piensa en aquellos años, piensa que hay que abrirse a más gente. Porque tú te afilias al PC. No, yo en principio entro en Izquierda Unida como independiente cuando Izquierda Unida se crea en Cádiz. Pienso que es una buena historia y... Que no era el Partido Comunista donde tú te apuntes. No, yo me afilio y me incorporo a Izquierda Unida cuando todo empieza Izquierda Unida a raíz del referéndum de la OTAN, se crea Izquierda Unida. Y entonces entro en Izquierda Unida, además tengo amigos que me buscan, y yo, Ramón, tú... Y yo antes no había querido hacerlo porque quería terminar la carrera y no podía estar metido en todos lados. Claro. Entonces... Cuando termino la carrera ya me incorporo, bueno, un poco antes de acabar la carrera me incorporo a Izquierda Unida. Y ya empiezo a trabajar en Izquierda Unida y enseguida me meten en el consejo local, enseguida en las primeras elecciones que aparecen ya voy en las listas de puestos de salida, ya tengo responsabilidades. Hablamos de Izquierda Unida local. Bueno, ¿Tuviste algún cargo provincial? Local y ya iba a todas las reuniones. Sí, pero me refiero... Al poco tiempo ya tenemos asamblea andaluza, pero yo me voy y yo acabo de entrar. No, pero tú... Que no solamente te decís... No, yo participo, en Cádiz. Vale, Participo en muchas cosas en Cádiz en esos años, desde los años 87, 88... hasta el año 93 que me... o 94. ¿Tú te presentaste en la elección en Cádiz, quizás? Sí. Ah, no lo sabía. Yo iba a ir el número 2 en Cádiz en el año 91. Cádiz capital. Justo cuando hacemos, porque el primero era Fernando Santiago, el segundo iba a ser yo como independiente, el tercero uno del partido, que era sindicalista de bomberos, el Purri. Y así, ¿no? Y entonces aparece... Por primera vez en Andalucía se habla con los ecologistas. Y Purificación González de la Blanca, que era la líder de los verdes en la provincia de Cádiz y a nivel andaluz, se llega a un acuerdo con ella para que se incorpore en la lista. Y entonces... ¿Eso era Izquierda Unida los verdes? No, eso fue después. En Cádiz se hizo antes que en el resto de Andalucía. Se hizo internamente nada más. Entonces... entendimos que a esa persona había que darle el número 2 y entonces yo digo, bueno, al tercero que es por el partido no lo vamos a tocar, el 2 que soy independiente paso al 4 y ella pasa al 2. Casi nos faltaron 50 o 60 votos para tener el cuarto. De hecho, recuerdo una anécdota que cuando llegué a la sede de la noche del recuento, había un policía local que era nuestro y se cuadró cuando entré. Se cuadró porque a esa hora teníamos cuatro y al final me quedé. Y estuve a punto de entrar porque iban a dimitir algunos y yo dije que no, que yo ya estaba en otra historia. Fue cuando después me fui al Senegal, en fin. Total que... Terminamos ahí y nos metemos chipiona porque vamos de tiempo bien. Sí. Es que esta vida da para mucho, ¿eh? Sí, hombre. Bueno, sobre todo, ¿sabéis por qué pasa esto? A mí me dice todo el mundo, tú tienes muy buena memoria. Y digo, no tengo buena memoria, es que he contado esto ya muchas veces. Pero mucha gente no lo sabe. Te voy a decir una cosa, Ramón. Lo que tú acabas de contar de tu familia, la parte más personal, no lo sabe mucha gente. Yo no te lo he escuchado hablar nunca. Perdona, antes de dar paso a Chipiona, acabas de decir que vuelves a Senegal. Mayor. Voy a Senegal ya estando trabajando aquí. De médico, diría. Sí, de médico. Ocurre que sí, que en verano aquí, en aquella época había trabajo de sobra, pero cuando llegaba el invierno me iba al hospital de Puerto Real a colaborar, a vivir en invierno de lo que había ganado en verano. Entonces, un año ya yo estaba divorciado. Estaba libre, vamos. Separado, ya no tenía esa obligación familiar
Y entonces dije para mí, quise irme con Médicos ¿Sin Fronteras? No, Médicos Mundi a Burkina Faso, y estuve investigando y había que, dos cosas, había que saber francés y había que saber algo de medicina tropical. Bueno, como mis padres habían tenido mucho contacto en Senegal, y teníamos amigos en el Hospital Saint Jean de Thiès, que está a 70 kilómetros de la capital, de los hermanos de San Juan de Dios. Mi padre había colaborado en la fundación de aquel hospital, mi padre suministraba todo el pescado para que ellos, allí tenían siempre pescado y tal, para que comieran, y tenía mucha amistad, tenía amigos allí todavía, hermanos de San Juan de Dios. Pues siempre está liando con locura. Digo, sí. Mira, desde los 5 años hasta los 13 con los maristas. Muy bien, Desde los 14 hasta los 20 con el Opus Dei en la Rábida. O sea... Y encima va a te ateo, desde luego. Y cuando era jovencito, todas las noches leí un poco el Evangelio antes de dormir. Durante una época era de comunión. Durante una época era de comunión diaria. Muy bien. Venga, estamos no vayas a Jerusalén, claro que vayas a Jerusalén. Senegal, estamos en Senegal. Te vas a Senegal de... Me voy, ya de mayor, tengo las ganas de irme de cooperante con Médicos Mundi, pero me veo falto de formación. Y entonces digo, oye, tal, y hablo con un amigo de Dakar, habla con los frailes de San Juan de Dios, oye, Ramón tiene aquí las puertas abiertas, puede venir cuando quiera. Te vas a Dakar, ¿no? Puede venir, no, a Thiès. Puede venir cuando quiera, aquí lo único que pasa es que le damos la cama y la comida. O sea, él tiene aquí un cuarto y de comer. Lo demás... Pues nada, porque ellos no me pueden contratar, porque además allí no puede trabajar cualquiera. O sea, cobrando, ni contratado, ni nada. Ni yo podía aportar nada como para que me pagaran. Al revés, yo hubiera pagado por hacer lo que hice. ¿Vale? Entonces me fui en el 94, año de infausto recuerdo, porque después me hicieron la jugarreta aquí en la playa, que eso ya lo conocéis. Sí. Porque cuando yo me fui para allá, me fui con la condición de que cuando volviera, tenía mi puesto de trabajo, que ya había tenido en 92, 93, 91... Y aprovecharon la coyuntura para... No, aprovecharon no. Bueno, es más largo de contar y no es momento de cosas así. Mejor alegría. Entonces me fui allí y estuve allí 5 meses y pico, cerca de 6 meses, en el hospital de Saint Jean de Thiès. Y aprendí un poquito de francés, un poquito de medicina tropical, y todo el hospital aprendió español. Muy bueno. Bien, entonces... Vuelve a Chipiona. Perdón, un inciso. Me vuelvo a Chipiona, no, me vuelvo a intentar vivir a Chipiona, pero era imposible aquí en verano alquilar algo que pudiera pagar una persona con un sueldo normal. Una cosa Entonces me fui a vivir al puerto, pero venía aquí. Una cosa curiosa es que cuando tú estabas o tenías tu puesto de trabajo en Chipiona, lo tenías porque había médicos, diríamos, en la caseta de socorrismo, que eso ahora no lo hay, ¿no? Había médicos. Ahora, teóricamente, creo que ya se habrá acabado. En la plantilla, hasta hace poco, debería de haber estado el puesto mío, que estaba en excedencia, y lo tenía obligado, porque yo estaba trabajando para el SAS. Y ese puesto, pero que digo que actualmente eso ya no encuentran médicos para pero eso. Que no encuentran médicos, hay pocos médicos parados. No, ninguno. Perdóname, no hay ningún médico parado, y menos en esta fecha. Claro. Hay una huida masiva de médicos de España, no de Andalucía, de España entera. De Andalucía para otros sitios y de todos lados para afuera. Porque aquí te hacen contratos precarios, te pagan sueldos un poquito cortos, y ahora te vas a Inglaterra, que todo el mundo, ya todos los médicos jóvenes se manejan bien en inglés, se manejan bien en Portugal, Ramón. Bueno, en Portugal pagan mínimo, el doble que en España. Claro, y muchas enfermeras te están yendo a Portugal. En Francia pagan 3 veces, en Inglaterra pagan 3 veces, en Noruega 4 veces, en otro lado 5 veces, en Alemania, y médicos con una formación, ya no hablo de mi generación, los médicos que terminan hoy la formación MIR en España son los mejores formados del mundo. No estoy hablando de Europa, no estoy hablando del mundo. O
Se lo rifa cualquier hospital, cualquier centro sanitario. Y es la que tenemos que liar. Y se van porque aquí no se ha decidido, nadie ha decidido que a los médicos hay que cuidarlos. Tú no puedes invertir una fortuna en formar a una persona y para que te vaya. Y ahora lo utilizas los 4 años que estás en el MIR o los 5, porque hay especialidades que son 5. Daros cuenta que todas las carreras duran 5 años. Medicina dura 6. Todas las carreras, 4, otras 5. Arquitectura dura 5 o 4. Algunas ingenierías duran 5. Medicina dura 6 y no puedes trabajar. Para trabajar tienes que hacer después unas oposiciones que te duran casi 1 año y otros 4 años más como mínimo. Son 11 o 12 años. Tú no puedes después salir para que te paguen 10 euros la hora que no llaman extra, que llaman... Con derecho también pasa lo mismo. Termino la carrera de derecho, a mí me pasó. Sí, pero después tiene que hacer el máster, que es un año. Que es un año. Pero después el examen de acceso. La mayoría de la sociedad se ha dado cuenta y se valora más después de lo que hemos pasado con el... Eso se ha olvidado ya. Creo. Yo creo que no. Mira, yo he escuchado y estoy viendo en las redes sociales y hay uno que está haciendo viral, una persona mayor diciendo que porque una persona que le da una pata a una pelota está ganando 200 millones de euros y un médico que abre y saca un corazón y pone otro, no le da más de 2.000 euros de sueldo. Eso es inhumano. Esa mentalidad... La responsabilidad. Claro, entonces ya la sociedad creo que con lo que ha pasado está cambiando algo. Bueno, ahora hace falta que la sociedad española en su conjunto sea más solidaria con los impuestos. Léase, sobre todo, los que más ganan, que son los que se escaquean de pagar los impuestos, por lo menos a nivel que pagamos, los que tenemos sueldos normales. No. Espérate. Aquí hay una ley que te dice que las grandes empresas pagan un 4% y los pequeños empresarios y los autónomos pagan un 24 o un 25%. Y eso hay que cambiarlo desde el gobierno. Pero no la sociedad. Pero yo te estoy diciendo, la sociedad somos todos, porque mira, cuando yo llamo a alguien a trabajar y no me quiere dar una factura, y si me la da, me clava y tal. Cuando yo voy al dentista, por no poner un trabajador, un dentista, y me da y no quiere que le pague con tarjeta, y quiere que le pague en efectivo, y no me da factura, porque además Hacienda en un tiempo te desgravaba un poquito esas cosas, ya no. Entonces, hay un nicho de recursos económicos importantes que se están perdiendo, que podían servir para políticas sociales y para lo que estamos diciendo, para pagar a los profesionales sanitarios un sueldo acorde con el esfuerzo que han invertido. Pero estamos de acuerdo que una gran corporación corporativa o una gran empresa no puede estar pagando un 4% en este país de impuestos. Si estamos pidiendo... No, y además te amenazan con irse fuera. En este país un 4 y un 5%. Que te amenazan con irse fuera. Claro. Y a los demás que están aquí. Bueno, no arreglar el mundo de esto. Vámonos a Chipiona. Una cosa muy importante. Ramón llega a Chipiona, se incorpora porque mucha gente no lo sabe, o posiblemente no se acordará, participa activamente en el baloncesto como médico. Ah, sí, eso fue un año precioso. Fue una época que ya no se va a volver a repetir en Chipiona. Gratis también, ¿eh? Claro, que tú lo sabes, ¿no? Por eso te estoy diciendo. Bueno, gratis no, perdón. A costa de dinero. Porque había veces que tenía que pagar a alguien que fuera a hacer 4 o 5 horas de mi trabajo para yo poder estar en el campo. Entonces ahí estuvo Ramón en una época que se vivió en el deporte chipiona. Muy bonito y creo que una época... El primo Pepe. No, este es Dani. Sí. Una época muy bonita y creo que se hizo un buen equipo tanto en el tema deportivo como en el tema médico. Todos unidos el equipo Flor de Chipiona ha sido un hito en la historia del deporte en Chipiona. Porque nadie puede imaginarse el nivel que se llegó a alcanzar partiendo de un pueblo de 18.000 habitantes que teníamos entonces, o 17.000. Eso fue maravilloso. Hasta un fichaje que se hizo de ruso fue, ¿no? No, ruso no, bielorruso. Bielorruso. Peter Krejci. ¿Te acuerdas de verlo? Sí, me acuerdo. No, hasta aquí hace poco no lo he podido ver. Bueno, entonces, una vez que esto entras tú ya, diríamos, en la política activa de Chipiona, vas en lista, ¿no? Y sales como concejal de... No, voy en lista, no, voy encabezando la lista. Bueno, eso, va encabezando la primera vez que me presenté fue directamente ya,
de candidato. De candidato de En el Izquierda año 99. 99. ¿Y al final qué pasó? Yo vivía en Chipiona, me vine a vivir a Chipiona al final del 95. ¿Vale? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque fui concejal, que ya tú te acuerdas, que fui concejal, que yo saqué mi partido entonces, Izquierda Unida, nada más que sacamos un concejal un poco muy caro, porque nosotros sacábamos un concejal con 900 votos y otro con 500, con 1000 tenían 2 y con 1200 tenían 3 o con 1000 por el tema. Hay que quitarla, la ley de don esa hay que quitarla. Bueno, entonces yo siempre le decía en aquella época a los concejales que estaban conmigo, él estuvo conmigo en aquella época, yo le decía, ustedes tendréis más, pero yo valgo más. Porque mi puesto de concejal son 900 votos, el tuyo son 500. No, lo nuestro era... Entonces entra de concejal de cultura. La primera vez sí. La primera vez fui concejal de deporte, de juventud y de cultura. Y duré 3 meses. Claro. ¿No os acordáis? Sí, yo me voy a acordar. ¿No te acuerdas de prensa en la Plaza Andalucía? Del caso Sanlúcar? Sí. Pues el caso Sanlúcar se produjo estando yo gobernando con el PSOE, que tenía 8 concejales, Izquierda Unida teníamos 1, éramos la mayoría absoluta. El caso Sanlúcar se produce el 18 de octubre de 1999. Yo había entrado a gobernar en julio, a 1 de julio del 99, y llevaba por 3 meses. 3 meses. 3 meses y poco. Y bueno, no sé, algún día si queréis, hablamos de ese tema, de esos días, porque eso sí que lo tengo en la memoria y lo tengo que redactar, porque de ahí se puede sacar realmente una novela. Pues con múltiples anécdotas, con cosas para reírte y cosas para llorar. Y bueno, y los momentos de tensión que se vivió. Bueno, ya está. Yo en aquellos años mi hijo Ramón, el mayor, el que venía conmigo a la facultad en segundo y tercero, estaba estudiando en Inglaterra con la beca Erasmus. Y me llamó y me dijo, papá, que te estoy viendo en las noticias. La Antena 3. Aquí las noticias, ¿no? La Antena 3 no, en las noticias de la televisión inglesa, los compañeros con él, ese es tu padre. Pero aquí en España abrimos informativo de la 3. A ver, te estoy viendo en la tele. Pero tú no tienes nada que ver con el caso Sanlúcar. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo me enteré del tema, el mismo día me llaman y me dicen, no, vamos a ver, esto es lo otro que ha pasado aquí. Y pregunto, lo llamo, no me coge el teléfono, a la tercera, digo, me coge, al día siguiente me llama, mira que no, esto no es así, esto no es asado. ¿Y tú dónde? Yo estaba aquí, y le cogí 3 embustes en un rato. Entonces digo, si me está mintiendo y le he cogido los embustes, es que está pringado. Y después se demostró que estaba. Y entonces yo dije en el pleno, si tú no dimites, Izquierda Unida se va del gobierno. O sea, no tardé ni 10 segundos en irme del gobierno al día siguiente, a los 2 días de estallar caso Sanlúcar en el primer pleno que hubo. Que además fue un pleno que le exigí yo que hiciera, ¿no? En aquellos momentos. Bueno. Y bueno, eso pasó. Parece que el electorado pues, lo ha olvidado y ya está. Bien, entonces pasa ese tema, pero tú vuelves otra vez a las andadas. No, yo sigo de concejal en la oposición toda la legislatura. Sí, por eso. ¿Vale? Que por cierto, me fui al paro ruinoso. Y tuve que esperar un poquito a empezar a meter el cuello en el SAS. Empecé a hacer guardia y tal, hasta que. Y ya fue la primera vez y la última. Estuve 2 meses liberado porque era médico de la playa y no podía seguir de médico de la playa porque es incompatible con ser concejal. Y en el momento que eso digo, bueno, pues ya está, ya nunca más tendré ni un día de liberación en política. No quiero tener ataduras económicas con la política. Importante. No, ninguna. Y entonces cogí y ya me quedé en la oposición. Él al año siguiente su partido lo echa. Hay un partido que se arroja los brazos cuando yo me voy, se arroja los brazos, todo el mundo lo sabe, tiene una sigla que ahora se ha repetido un poquito, ahora es U por Chi y entonces era todo por Chi. Todo por Chi. Que es lo mismo Chi, pues ahí vamos de Chi en Chi. Entonces, por Chi me toca. Entonces, pues todo por Chi lo sacó
lo sacó para adelante, lo arropó y le permitió seguir hasta que el PSOE lo expulsó. Y te acuerdas que ya entró Lola Reyes y ya... Y después hace Ramón la campaña más mediática que se hace en las municipales de Chipiona. No, eso se hizo la primera vez. La primera vez fue... La primera vez, y además te puedo decir quién me ayudó a hacerla. Sí, ya me... Una persona de un prestigio en aquellos años tremendo, que era Carmelo Cilia Pino, el secretario personal de Rafael Alberti, que era amigo mío, camarada, y que venía mucho a Chipiona con Alberti. La relación de Alberti con Chipiona era a través de Carmelo. Carmelo lo traía. Que hizo que bañó el cartel también. Pero esto qué carajo es, ¿no? Ese era el de Cádiz, con perdón. Ese cartel está en el ayuntamiento, ¿no? Debería estar, porque mi sorpresa fue que entré un día en el Eso tiene que ayuntamiento de valer Lebrija dinero. y lo veo colgado allí en la alcaldía de Lebrija. Digo, pero este no es de Chipiona. No, pero será una. Es que Alberti hizo el cartel y el ayuntamiento de Chipiona hizo 100, creo que fueron 100 reproducciones. De facímiles. Eso, autentificadas. Y Carmelo Ciria fue el que me ayudó entonces. Me dijo: Ramón, te voy a ayudar con la campaña. No teníamos un duro. La organización nuestra, nada. Claro. No, nosotros no estamos acostumbrados, no nos gusta pedir préstamos para estas cosas. Y entonces, ¿cómo te damos a conocer? Pues te vamos a dar a conocer, mira, vamos a hacer fotocopia con tu nombre. En blanco y negro. Con tu nombre, fotocopia Ramón. Nada más. La vietnamita. Y entonces en varios sitios del pueblo, en algunos sitios, muchos sitios. Todo Chipiona. Ponía Ramón, nada más. Y la gente, ¿Ramón quién es? ¿Ramón esto qué es? ¿Es un refresco nuevo? Un helado. Y a los pocos días, Ramón Gutiérrez. Dice Ramón, aquí está Ramón. Y después a los pocos días, Ramón Gutiérrez Izquierda Unida, pero todo Técnica, en fotocopia. técnica marketing. En fotocopia. Sí, en Eso blanco fue. y negro, Nos fotocopia. gastamos 5 o 6 mil pesetas de aquella época. Bien, entonces ya tenemos esa etapa tal cual, ¿no? Elecciones tal cual, y tú acabas siendo concejal de Cultura. Vuelve a repetir gobierno. Repetimos gobierno, ya esta vez con Lola Reyes Ramos. de alcaldesa. Y ya, Porque Dolores Reyes llega de alcaldesa cuando dimite Mario. Entró antes de acabar la legislatura, Claro. y se presenta y saca otra vez. Gobierna éramos un tripartito. Claro. Gobierna con Fernando Hermosa. Chipi. Todo por Chi, con Todo por Fernando Hermoso Claro. y Paco Castro, Claro. y faltaba uno, Que era tú. que era yo, otra vez. y coge la delegación de Cultura. Cojo cultura, cojo vivienda, deporte y juventud, Casi nada, yo solo. casi nada. Ahí. Bien, vamos a hablar un poquito, quizás, porque yo creo que tú marcaste un hito que hasta ahora Entendemos aquí que yo- no ha sido superado. no ha sido superado Y por eso la invitación tuya a este programa. en cuanto a lo que es el movimiento, el revulsivo cultural. Mira. Que tú le diste, perdona, en la introducción, porque la delegación de Cultura ha sido una delegación anterior a ti, y cuando empezó Joselito Río. Era una más. ¿Te acuerdas de Joselito Río? No me voy a acordar, claro. sí. Para descanse, Sí, hay sí. que estará viéndonos. Con Grupo Salmedina. El grupo Salmedina, que le daban 1000 pesetas, tenía de asignación para todo el año. En los presupuestos. Porque había que ponerlo, pues Está ponía ahí, esto de claro. Cultura. El caso es que tenemos aquí a Ramón Gutiérrez y que, vamos, hay que reconocerlo, eso es indubitable, es impepinable, que llevó la cultura de Chipiona a unos niveles que todavía yo creo que no han sido superados. Porque aquí, vamos, además, me consta porque yo estaba trabajando con él en la delegación de Cultura en aquella época, en algunas cosas. Fuiste un fichaje. Y realmente el movimiento... Todavía no me he arrepentido, Paco, de decir. El movimiento... el movimiento... Cuidado. El movimiento cultural que hubo en la época de Ramón, yo creo que nos hablaron un poquito Pero de eso tiene una explicación. Tiene una explicación. Sí, Eso pero tiene- perdón, Ramón, una cosa importante es un movimiento cultural con calidad. Exactamente. Es que hay, vamos a hacer no sé cuántos eventos, de lo que sea, pero hace un movimiento cultural. No cualquier evento, no. No es el caso de Es que tú puedes Estamos decir marcando evento- la diferencia de lo que hay a lo que se hizo en su día. Y en eso coincidimos
mucha gente de otras formaciones políticas, se te reconoció públicamente y nosotros con tu entrevista hoy aquí queremos reconocerte públicamente como mejor delegado de cultura en la historia del Ayuntamiento de Chipiona. Bueno, yo no quiero... Bueno, nosotros te lo decimos porque así nos lo ha hecho llegar a la gente a través de las redes sociales, de los medios. Yo puedo decir por qué yo tengo ese ímpetu por hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que la cultura es el alimento del alma, del ser, del espíritu, de la mente, de la persona y de las sociedades. Las sociedades verdaderamente cultas, a través de todo, de la literatura, del teatro, de la música, del cine, de todas las formas de expresión creativa que el hombre se ha dado, que es lo que más nos diferencia del resto de los animales, ¿no? Porque somos animales, pero tenemos una característica, ¿no? En nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos, de convivir. Yo creo que la cultura es el motor más importante de igualdad, de desarrollo personal, de felicidad, el alimento del espíritu de las personas y de las sociedades. Y como yo tengo eso tan claro, pues yo desde el principio, a mí me dices tú, ¿qué delegación quieres? Otra gente dicen a lo mejor enseguida, urbanismo, lo que sé, y yo digo cultura personal, hacienda, para mandar, no. Yo digo, bueno, todo es importante, ¿no? Pero yo creo que cultura es fundamental. Y después tenemos un pueblo que tiene unas raíces culturales importantes, pero muy aisladas, poco estimuladas de siempre y con muchas posibilidades de desarrollo. Y también tenemos un pueblo que vive en gran parte, no todo, en gran parte del turismo, y creo que la calidad de la cultura que aquí se pueda desarrollar y el turismo, si queremos darle al turismo esto que todo el mundo dice siempre, turismo, ampliar la temporada, sí, turismo de calidad, pues tenemos que incentivar la cultura, porque la cultura mueve a mucha gente en el mundo, la mueve. Y bueno, veis que la gastronomía es importante, ¿no? Pues yo creo que la gastronomía, el clima, el turismo, la cultura es fundamental en este desarrollo. Por eso se me ocurrió, aunque alguna gente piensa que lo hizo otra persona, bueno, a lo mejor otra persona tuvo alguna vez una idea, pero esa idea la escuché yo, la capté yo y la hice yo, ¿no? Que sabéis, os acordáis, el famoso primer concierto que se hizo en Salmedina con la orquesta sinfónica de Ceuta. Fue el primer concierto que se dio allí, que después ya se han hecho otros en plan personal. ¿Y eso ha perdido también? Bueno, eso te lo cuento ahora si quieres. Entonces, sí, no, cuéntamelo. Entonces, el primer concierto que se hizo en Salmedina, que se hizo bajo el patronajo de la Concejalía de Cultura. Nos quedan 10 minutos, pero vamos. Con la Concejalía de Cultura, pues vengo el jueves. Segunda parte. Bueno, entonces, ese concierto no era para que la gente fuera allí a escucharlo, como a mí me decían alguna gente, es que es una mamá hostiería, perdón. Es que eso, ¿hay quien va a ir a escucharlo? Hay que... Hombre, para escuchar esa orquesta, vete a verla al cine, claro, que la hemos traído y no habéis ido. Y no habéis ido, y la hemos tenido, y hemos tenido la sala vacía. Entonces, eso no se hizo con esa intención. La intención de ese concierto era promover... Y llamar la atención. Promover Chipiona, la mar, la música, la cultura. Esas 4 cosas juntas, incentivarlas y lanzarlas al mundo. Ponerlas en el mapa. Y de hecho, allí estuvieron rectores, consejeros de la Junta, hubo gente que se quedaron pasmados de lo que era aquello, ¿no? Y eso minoró, es decir, de ser un acto engrandecedor, sí, empezó a menguar, hasta que ha desaparecido. No. Porque ya no hay eso. No. ¿Desde cuándo no se hace? Espérate, eso se hizo ese año y ya. Y al año siguiente lo repetimos y llevamos 3 barcazas con público. Que se repartieron las entradas y algunas entradas, gente que tenía entradas al final tampoco fue, ¿vale? Las entradas se repartieron por las asociaciones culturales. En la radio, la gente llamaba, toma 2 entradas, pásate por aquí a recogerlas, se repartieron.
y pusimos 2 barcazas grandes de las que cruzan el Guadalquivir. Sí, la de Cristóbal. Y las dos, y la otra que llevaba a la orquesta. El segundo año vino la coral de la Universidad de Cádiz, ¿vale? Que esa gente vinieron gratis. Hombre, les tuvimos que pagar el desplazamiento y darle un pisco labi cuando acabaron. Y la crítica del segundo año fue que los que iban en las barcazas las veían más lejos que los que estaban delante. Porque las barcazas no se podían poner pegados a la piedra, porque sabéis lo que es Almedina. Entonces estaban así, a probar una con otra, amarrar, y teníamos baffles, incluso monitores de televisión que veían las imágenes que se estaban grabando en la piedra. Lo veía la gente, y la gente dio el paseo, y un pisco labi también, un refresco con una... Estuvo bastante bien organizado. Y bueno, pues se criticó también. Y como se me pegaron tantos palos en este tema en aquellos momentos, ya después, además, pasó el año siguiente, ya hubo elecciones y tal, que yo ya dije, bueno, parece que no va bien la idea. Se hizo. Entonces... Bueno, no pasa nada. Entonces ya yo ya dejé de ser concejal. Ya la próxima vez ya yo ya me fui, ya cuando por tercera vez me presenté y no sacaba nada más que mi plaza, digo, no, pues esto que vengan otros. Aquí dejamos el testigo. Que vengan otros. Espérate, un segundo. Al cabo de los años, de 2 o 3 años, yo con amigos, oye, Guillo, aquello que tú hacías en Salmedina, vamos a ir un día a Salmedina, y empezamos ahí unos cuantos amigos por nuestra cuenta. Paco Sase... No, primero mi amigo de mi peña, el Brindis, bien. Que desde aquí les mando un saludo. Amigo Julio Masi. Está Julio, Jacinto, Paco. Pepe Cebrián, Juan Carlos Clavé, Paco Becerra, en fin, Pedro del Estanco, Antonio de Segovia, en fin, toda la caterva de la Peña El Brindis, que ahora se llama el Peña El Brindis. Entonces era el Serengeti. Entonces, estábamos en el estanco entonces. Entonces fuimos, es que hay una anécdota increíble. Corta, después de que yo hablo. Es que te has comido tú la mitad de la entrevista, claro, Paco. Mira que me lo habían dicho, ten cuidado con el mago Paco, que no te lo pongan ahí al lado, que no te deje hablar. Pero vamos, que estamos... Bueno, total, que lo empecé a hacer con unos amigos, con unos musiquitos que venían amigos nuestros, y King, de Jauja, King y Helen, me dice, Ramón, esto lo bueno sería hacerlo y grabarlo y hacer unos documentales. Y entonces empezamos a hacerlo con Helen y con King, grabándolo ellos y yo buscando los barcos, los músicos, y yo el equipo. Él me ayudaba, me prestaba material, todos los años, es verdad. Paco ha colaborado siempre conmigo en todo, en lo que hicimos del cine de barrio, que eso fue un pelotazo. Y además lo copiaron en otros pueblos. Sí. Bueno, entonces, y la idea fue también propia, ¿vale? Las cosas que decir. Ahora se vamos a nombrar mejor concejal. No, ahí, cine de barrio debía devolver. Bueno, entonces no tengo nada que ver, pero... no era cine de barrio, era un verano de cine en tu barrio. Que no es lo mismo. Por los barrios de Chipiona. Claro. Bueno, entonces empezamos ya y dijimos, por el año que viene vamos a traer un grupo de rock. Que yo no va a pasar algo con la luz, el generador. No, vamos a hacer. Y llevamos a Paco al principio con un trío acústico. Sí. Eran 3. Un trío acústico, Alternativa 3 se llamaban. Y ya como nos vinimos arriba, al año siguiente, batería y guitarra fuerte. Al otro año 2 grupos. Oye, pues ya hemos hecho 3 de rock, vamos a traer copla. Llevamos copla. María Martínez y Manuel Pantoja. Esos vinieron allí a cantar y eso está todo grabado. Falta allí magia, hace magia allí. Está en Facebook, Después, otro año llevamos, en homenaje a Rocío Jurado, a una comparsa que cantó de Chipiona, los chavales de la Peña Peñita, cantaron todos el repertorio de pasodobles que había homenaje a Rocío. Bailó María Martín y bailó también la niña de Chamorro y de Donante, María. Sí. María, que baila ahora, que está en el conservatorio en Málaga. En fin, hemos llevado todo eso y colaboraba Pizzería Roberto, Pizzería Brenda, Bar Paquito, Potalazo, José Caro,
Bodega José Mellado, toda esta gente, el Mago Paco, mucha más gente, toda esta gente colaboraban. Aquí venían, aquí abajo del Picoco, venían una zodia, se bajaba el de la zodia, que era mi sobrino Edu, y los pizzeros estaban aquí esperando para darle las pizzas y las llevaban allí. Claro, cuando pasaron 3 o 4 espectáculos de estos, año a año, cada día con más éxito, se nos llenaba aquello de gente. Y ya el último año nos dio miedo porque vino un poniente gordo, un barco que no era de los nuestros, se quedó encallado, tuvimos problemas para traerlo a puerto, nos dio miedo y dijimos, vamos a pararlo. Y toda esa gente que decía que eso era fácil de hacer, ha tenido todos estos años para hacerlo y nadie lo ha hecho. Pues desde aquí dejamos el testigo para que ese tema se retome, además, que es una actividad, un evento que yo creo que había que recuperar. No solamente eso, te tengo que decir también, y Juan Ramón lo sabe, que fue el Consejo de Cultura que trajo a la primera Orquesta Sinfónica de Cuba a tocar a Plaza Sinfónica Nacional de Cuba, 2 años. A tocar a Plaza Andalucía y no se cabía. Y además de una calidad, la música... Impresionante. Es que la música es el alimento del alma. Los músicos no se pelean entre ellos. O sea, los músicos pueden convivir en paz. Claro. Y eso es a Javier Ruibal. Javier Ruibal, que también estuvo genial. ¿Tiene una foto contigo? Conmigo, y contigo. Es decir, que cuando nosotros te estamos proponiendo como mejor de la cultura, no es vanadí. Bueno, y hablamos de teatro, el teatro que se hacía en invierno. Benavente. Que además se cogía y se le llevaba invitaciones, porque lo llevaba yo, personales a la público. Es decir, mira, esto es para que vayas al teatro. Puerta por puerta, y decía la gente, con el frío que hace ahora en noviembre teatro, pero ese trabajo, hay que hacer mucho frío. Ese trabajo y esa semilla que se sembró hoy tiene su fruto. Bueno, hace unos días hemos tenido un teatro. Una cosa, una cosa que no se debe olvidar, este concejal, de eso quiero presumir de eso, porque eso también fue una labor mía realmente. A través de una gestión mía se pudo comprar, presioné para que se comprara el cine. Los dos, el cine de invierno y el de verano. Ahí había un proyecto muy... Eso se compró, y muy brevemente se compró, porque la alcaldesa entonces lo estaba pasando regular porque el alcalde saliente le estaba metiéndolo. Había hecho una entrevista con 2 páginas en el periódico de aquella época y ella estaba agobiada, y le dije, mira, la mejor manera de contestar a esto es con una buena acción. El dinero que te acaban de dar de una venta de una parcela de La Ballena, hay que invertirlo en patrimonio, porque el dinero que es de patrimonio y no se invierte en patrimonio se acaba perdiendo, y eso es empobrecer el pueblo. El pueblo se tiene que enriquecer creciendo con patrimonio legal obtenido de la plusvalía del desarrollo público del pueblo, y si no se reinvierte en eso, se acaba perdiendo y empobreciendo. Y ese día yo ya estaba en conversaciones con los dueños del cine, los Ballester, que eran gente que le habían ganado pleitos a San Fernando, a Sanlúcar, habían ganado pleitos y estaban a punto de ganarnos el pleito a nosotros para que eso ellos lo pudieran vender como quisieran, o para un centro comercial que estaba entonces previsto, que estaban detrás. Yo pregunté cuánto valía el metro cuadrado de suelo en el centro de Chipiona entonces, y eso lo pagamos a la mitad de lo que costaba el suelo entonces. Sí, es verdad que si hubiéramos esperado, si hubiéramos esperado que el desarrollo de los pleitos llegara al Supremo, al Constitucional y tal, el ayuntamiento lo podía haber ganado, a lo mejor hubiera pasado no sé cuántos años, bueno, ellos podrían haber seguido manteniendo la propiedad, manteniendo el uso cultural del sitio, pero nosotros nos adelantamos. Ellos rebajaron sus pretensiones, ni para ti ni para mí, y lo compramos. Y se compró, creo que fueron 250.000 euros. Creo, no me acuerdo muy bien. Y aparte había un proyecto, ¿no? Y después conseguí que el arquitecto municipal por 0 pesetas, nos hiciera un proyecto donde iba ahí el teatro multiuso con el Museo Rocío Jurado y un aparcamiento subterráneo con dos plazas. Eso ha quedado
Bueno, ese proyecto Está en el Ayuntamiento de Chipiona. la Junta de Andalucía y la Diputación nos autorizaron cerca de 3 millones de euros. Vinieron las elecciones, ganó Manolo García. Y cayó el cine. Por 10. Y a la primera de cambio, cuando nos dimos cuenta, el cine estaba tirado. Con la instalación que había ahí. Con la mejor acústica. Había. Y además, una cosa que hay que decir, se gastó dinero en encargar un proyecto parecido a Peiró de Juventudes Musicales de Albacete, para una cosa que después nada, cuando el proyecto nuestro proyecto que yo le entregué a Rocío Carrasco, en donde hoy es mi casa. Hecho con los técnicos municipales. Donde hoy es tu donde casa. Es mi casa, Zubillo, que me llamó Amador. La verdad que tú ibas a la casa de Amador, ¿no? Exactamente. Bueno, que es tuya. Eso. Bueno, eso quiere decir. Perdona. Vamos a ver. Eso es que hay gente todavía por ahí que ha dicho que el cine se tiró por mí. No. Lo tiró Manolo García. Si yo puedo, le retuerzo el pescuezo al que lo tiró. No, si puedo. Claro. Lo que pasa es que no se puede. No, pues ayúdame. No, le retuerzo el pescuezo políticamente hablando. Sí, pues, es cierto que el voy a cine... ayudarte. Es una de las cosas que más me duele que se ha hecho en este pueblo. De las que más me duele es que se haya tirado ese cine, porque mientras no viniera el dinero para hacerlo con una regla, teníamos allí cine, allí hacíamos teatro, allí hacíamos la gala del carnaval, allí teníamos hasta aire acondicionado, ¿te acuerdas? Me voy a acordar. Sí, pues esa es una de tantas nefastas gestiones que hizo Manolo García. Y además, es que lo tengo que decir. Vaya 3.000 metros cuadrados que da a 3 calles. Sí. Calle Claver, Avenida de Regla y Avenida de Cádiz. Y además la acústica es que no hacía, en el cine no hacía ni falta ni equipo de sonido. Nada. ¿Tú te acuerdas que dimos el campeonato del mundo de básquet? De básquet allí en directo también. La pantalla gigante, ¿te acuerdas o no? No, la pantalla que había en el cine. Sí, bueno, pero con tu proyector. Aquí tenemos mucho más tiempo. Esto Ramón, por todo eso que nos ha contado y más, nosotros te vamos a nombrar mejor concejal de cultura. Ustedes no me podéis nombrar nada. ¿Cómo que no? Nosotros tenemos aquí las redes sociales donde todo el mundo ha votado y ha habido gente que no están de acuerdo, pero una mayoría han dicho que sí. Y por eso te hemos traído aquí. Te decimos que para nosotros y toda esa gente que han opinado, ha sido el mejor consejero de cultura que ha pasado por el Ayuntamiento de Chipiona hasta la fecha de hoy. Ojalá. No falta hablar de Cuba. Tano lo está haciendo. Tano lo está haciendo muy bien, ¿eh? Vamos a ver, Ramón. Ramón, con los pies en el suelo. Con los pies en el suelo. Con la realidad. Estamos hablando y ha dicho muy poco de lo memoria histórica. Eso. Entonces. Memoria histórica, eso hablaremos otro día. Eso hablaremos otro día. La realidad es esa, que sí, que Tano está haciendo bien. Pero la gestión de Ramón es la gestión de Ramón. Por eso pedimos Ramón vuelve para hacer cine. Y para hacer conciertos. Ramón se queda trabajando todo lo que pueda. Yo me estoy reenganchando porque yo ya debería de estar jubilado hace 2 años y medio casi. Y sigo trabajando porque me gusta ir todos los días a mi trabajo, me encanta mi consulta, ¿sabes? Porque afortunadamente tengo una profesión tan bonita que por mucho que los de arriba quieran estropearla, de la puerta para dentro de la consulta allí es uno el que decide qué banda. Muchas veces te la juegas, ¿no? Porque tienes que tomar decisiones y ya está, pero me encanta, soy muy feliz trabajando de médico y voy a seguir haciéndolo todo lo que pueda. Bien. Después, cuando acabe la carrera, a lo mejor monto un gabinete sexológico. Por eso podemos hablar otro día. Bueno, ahora cuando pase el verano te tendremos que llamar para las tertulias que vamos a hacer en invierno. En invierno vamos a hacer mesa redonda. Perfecto. ¿Tú te acuerdas que yo he participado antiguamente en la tertulia que hacía ahí con el Chencho allí en Onda? Pues que hemos vuelto a las andadas. Vale. Ramón, muchas gracias. Nos ha faltado un par de cosas. Sí, yo no, ya No, nos han faltado las velas. Las velas, verdad, nos había olvidado. Tenemos que poner aquí 2 velas en honor. Que no nos ha llegado porque las habíamos encargado y no nos ha llegado. 2 velitas las que tenemos que poner, de recuerdo. Que el jueves volveremos con las velas también. Que ha estado bien el sonido. Perfecto. Se nota. Mira el dineral, estos micrófonos van a fortuna. Compañero Paco, agradecimiento a los colaboradores. Tenemos que dar gracias a nuestros patrocinadores, la inmobiliaria Unión Reales, que no de 2 reales. Unión Reales, ¿está bien dicho ahora? Sí, ahora está bien dicho. Del amigo Álvaro, ¿no? Del amigo Álvaro, que tiene también el alquiler vacacional, que es uno de nuestros patrocinadores. Necesitamos patrocinadores porque Álvaro Jiménez, esto vale un dinero. Álvaro Jiménez, buen defensor de las playas, del agua y del surf y de las olas de y Chipiona. Tenemos que también, por supuesto, también a nuestro patrocinador Picoco, Va de Copa
Agua, restaurante. Y a nuestro amigo de los neumáticos. Cortés, neumáticos Cortés. Exactamente, que ahí puede usted cambiarle la rueda al coche barato. Y lo cortés no quita lo valiente. Y lo cortés no quita lo valiente. Y también lo puede lavar, ¿no? El coche Sí, a mano. se lava a mano, nada de nada, a mano. A mano. Como la Becren. Como la de Cren, además. Bueno, hay muchas cosas que hacen a mano, ¿eh? Nos hemos pasado ya de tiempo porque Ahora te voy a hacer una pregunta cuando cortemos. ha Te voy a hacer una subido pregunta. el tiempo y darle las gracias. Cada día estamos teniendo más visitas y cada día más seguidores y evidentemente es porque el programa gusta y porque hacemos medianamente las cosas como vemos que las tenemos que hacer. Vamos mejorando poco a poco. Hablando con el guión que ha enseñado Paco. Un guión estupendo, como puede ver, mira, está todo preparado. Los invitados nos dicen, bueno, ¿de qué le pregunta? ¿Qué? No, aquí la pregunta es sobre la marcha. Muchas gracias a vosotros por haberos acordado de mí y muchas gracias a la gente que se toma la molestia de estar ahí al otro lado de la cámara escuchándonos. Y a Miguel también hay que darle las gracias. Nos vemos al equipo técnico. Nos vemos por la calle. Venga. No, y nos veremos pronto en la mesa redonda. Vale, ¿no? claro. Muchas gracias. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Eso.